es excelsa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro amor. Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Hemos venido para encontrarnos con el Señor resucitado. Hemos venido para estar con Cristo. Hemos venido aquí para escuchar a Cristo. Hemos venido aquí para dejarnos alimentar por Cristo. Y hemos venido aquí porque, siendo pecadores, necesitamos su perdón y su misericordia. Así pues, reconozcámoslo humildemente en su presencia. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos, a los que hemos conocido ya la gracia de la resurrección del Señor, resucitar a la vida nueva por el amor del Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente, una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?», dijo él. «¿Quién eres, Señor?», respondió. «Soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías
entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero, proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Es la misma persona esta que aparece en el primer párrafo de la lectura de hoy del libro de los Hechos. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote pidiéndole cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándole a traerse encadenados a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. Y al final se quedó con los discípulos de Damasco unos días y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Es el mismo? Evidentemente, a este hombre le habían dado la vuelta como a un calcetín. Pablo había dado el salto de golpe desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Iba hacia Damasco todavía con sus convicciones antiguas, fervorosas ciertamente, porque lo era, pero sus convicciones antiguas, basándose en la pureza de la ley de Moisés, en la justificación por medio de las obras de la ley, y considerando que los seguidores de Jesús eran unos herejes y por lo tanto había que acabar con ellos.
Iba lleno de resentimiento y de odio. Pero en el camino Jesús se le hace presente, se le aparece, como a un aborto, dirá él en una de sus cartas, a mí el último, como a un aborto. Pues sí, se le aparece el Señor resucitado y de pronto se le caen los esquemas y tiene que darse cuenta de su error. Estaba equivocado. Ahora ha conocido de verdad quién era Jesús. Y a partir de ese momento, la vida de este hombre cambia. El que antes perseguía a los cristianos, ahora anuncia por las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Se ha dado cuenta de que efectivamente las afirmaciones que hacía Jesús eran ciertas. Él y el Padre son una sola cosa. Y por eso el Padre le había enviado a este mundo. Era el Verbo, Dios, hecho carne, para que los hombres pudieran conocer a fondo y de verdad cómo es Dios. Porque el que me ve a mí, dirá Jesús, ha visto al Padre. Porque Jesús está siendo la imagen visible del Dios invisible. Y en Jesús es en quien podemos conocer cómo es en realidad Dios. Por eso todo cambia. La percepción de las cosas es distinta. Lo que antes para Pablo era valiosísimo, ahora lo considera basura. En adelante, para mí la vida es Cristo. Para mí la vida es Cristo. Se ha dado cuenta de la centralidad de Jesucristo. Y es justamente eso lo que también debería producirse en todo auténtico creyente. El paso de una concepción de Dios más o menos afín a la del Antiguo Testamento, o incluso con las imágenes de Dios que se tienen en el paganismo, hay que pasar de eso a la verdadera fe cristiana, en la que Cristo se convierte en el centro. Seguimos escuchando el discurso del pan de vida, del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde ya Jesús desvela totalmente el misterio eucarístico. En la primera parte del discurso Jesús habla de su persona. Quien cree en mí, que soy el pan de vida, tiene vida eterna. La respuesta que él quería y esperaba era la fe en él. Pero da un paso más ahora y ya habla de que él es el pan de vida y que lo que va a dar de comer es su carne. Y ante la objeción que se le presenta, pero ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Jesús, en lugar de aclarar las cosas y decir, bueno, va a ser un misterio, no se preocupa de aclarar las cosas, sino que insiste y de una manera machacona. No sé cuántas veces, no las he contado, la cantidad de veces que aparecen en este trozo la palabra carne y sangre. Mi carne, mi sangre, comida y bebida verdaderos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Cristo ha venido para ser nuestra vida. Y aun cuando a nosotros nos pueda parecer que ya no podemos tener relación con Cristo resucitado porque Él ya no se aparece, no es así. Ya el viernes pasado, cuando se iniciaba este Evangelio, este fragmento del Evangelio de San Juan, del discurso del pan de vida, decía cómo ahora nuestros encuentros con Jesucristo resucitado ocurren en los sacramentos. Y no solo ahora, hablando de estas alturas de la vida, sino desde su ascensión. Ya los discípulos no vieron más a Cristo con sus ojos, pero se siguieron encontrando con Él en los sacramentos. Y aquí tenemos la fórmula clarísima que nos indica que efectivamente Jesús viene a nosotros y nos da vida en el sacramento eucarístico. Ya antes había hablado del bautismo, ahora de la Eucaristía.
Todavía hablará de la confirmación con el don del Espíritu Santo cuando se aproxime Pentecostés, pero de alguna manera están implícitos también todos los demás sacramentos. Por ejemplo, el matrimonio. Cristo, dirá San Pablo en la carta a los Efesios, forma con su Iglesia una especie de matrimonio. No es novedoso en esto, puesto que ya en el Antiguo Testamento se había comparado frecuentemente las relaciones de Dios con su pueblo como las del esposo con su esposa. Dios es fiel mientras que la esposa es muchas veces infiel. Sin embargo, el esposo permanece fiel y siempre está atendiendo a su esposa, al pueblo de Israel. Jesús toma esa misma imagen y se la va a aplicar a sí mismo también. Y San Pablo, cuando hable del matrimonio, va a decir, esto lo refiero a Cristo y su Iglesia. Con lo que San Pablo nos está diciendo que lo que ha descubierto él en su propia vida, al verse amado de esa manera por Cristo, él que era un perseguidor y sin embargo es elegido para ser en adelante un instrumento al servicio de la evangelización, él ha comprendido que ciertamente el amor de Dios ha manifestado en Cristo de una manera, diríamos así, esponsal. Cristo ha dado su vida por la Iglesia, por los creyentes en él, porque los ama hasta ese punto. Y ese es el amor del Padre también. El amor del Padre está en el Hijo, y el Hijo ama de esa manera, con lo que nos está diciendo que el Padre también nos ama de esa manera. Y que, en consecuencia, nosotros deberíamos amar a Cristo también de la misma manera. Deberíamos corresponder con nuestra propia vida, en la entrega de nuestra propia vida a Él. No necesariamente de manera sangrienta, pero sí, evidentemente, haciendo que Él sea el centro de nuestra existencia. Así pues, el sacramento del matrimonio es también una forma de presencia de Cristo. Allí donde dos esposos se aman con el amor cristiano, con el amor de entrega, allí está presente Cristo resucitado. Se le está viendo a Él, porque se está viendo su amor, el que Él hace posible por medio del sacramento. Pero, por supuesto, de manera eminente, la presencia de Cristo podemos encontrarla en la Eucaristía. Este sacramento que estamos celebrando y que es y debe ser el centro de nuestra vida, porque Cristo es el que debe ser el centro de nuestra vida. Lo hemos escuchado, el que come mi carne y bebe mi sangre, atención, no dice el que asiste a misa, aun cuando, si evidentemente no se está en condiciones de comulgar, no se debe comulgar. Incluso la asistencia a misa podría ser un cierto alimento espiritual, pero desde luego incompleto. Cristo entiende la asistencia a la Eucaristía completada con la comunión y habremos de hacer todo lo que sea necesario para combatir en nuestra vida lo que impide unirnos con Cristo comulgando, pidiendo perdón por nuestros pecados y, por supuesto, tratando de evitarlos en el futuro. Pero no tiene sentido, porque lo que da la vida es la comunión, lo que da la vida es el recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y no solamente esta vida, no estamos hablando evidentemente de la vida biológica, estamos hablando de esa plenitud de vida de la que Cristo es la muestra y el modelo, la vida de Dios. Y la vida de Dios en nosotros, porque allí donde alguien me obedece y obedece la voluntad de mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. La presencia de Dios en nosotros. Y esto se logra mediante el sacramento eucarístico, que debe ser, insisto, el centro de nuestra vida espiritual. No solo, también existe la oración, muy necesaria todos los días, y existe la ascesis de negarnos a nosotros mismos, y existe la vivencia de la caridad y de las demás virtudes cristianas, pero nuestro encuentro con el Señor resucitado, donde Él nos comunica su vida, vida para este mundo y vida para la eternidad, la vida eterna, yo lo resucitaré en el último día, eso lo realiza
en el sacramento de la Eucaristía, donde Él está de una manera especialísimamente presente. Por eso, las especies eucarísticas que sobran de la celebración se guardan en el sagrario, donde queda Cristo esperando que vengamos a Él. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. No hace falta pedir cita, no hace falta. Está disponible en cualquier momento, nos atiende en cualquier momento. Y podemos hablar con Él, incluso aunque no estuviéramos en la iglesia, porque Él está presente en todas partes, ya lo sabemos, pero ciertamente de una manera especialísima aquí. Es pues el gran regalo que nos ha hecho el Señor. La Eucaristía debe ser apreciada por todos los cristianos como algo importantísimo en su vida. Sin Eucaristía, y lo ha dicho Cristo, no hay vida. La vida cristiana se muere, la fe se muere, como se les ha muerto a tantos, por desgracia. Empezaron quizá por decir, eso de la confesión, ¿cómo voy a decirle yo mis cosas a un señor? Yo ya me confieso con Dios directamente. Naturalmente eso termina en no pedir nunca perdón ni arrepentirse por nada, porque a Dios se le tapa la boca enseguida. Como no protesta, pues nada, todo está bien. Después, o quizá al mismo tiempo, viene el abandono de la Eucaristía, porque a mí no me dice nada, porque es un rollo, porque me estorba mis planes de ocio del domingo, y entonces también se deja. No se viene un día y no se hunde el mundo, no se me cae el cielo encima, no pasa nada. Y así se sigue sin venir hasta que la fe se va apagando como una planta mustia que no recibe el riego necesario y termina muriéndose. Insisto, por desgracia, a muchos se les ha muerto la fe por esa falta de relación con el Señor, de encuentro con Él, que está vivo y espera y desea nuestra amistad, porque Él quiere habitar en nosotros, quiere ser nuestra vida. Y es que solo Él es la vida y la verdad y el camino y la luz y la resurrección. Convencidos de que solo Dios puede remediar nuestra enorme necesidad, acudimos humildemente a Él. Por la Iglesia, unida de tal forma a Jesús, que forma con Él un solo cuerpo, del que Él es la cabeza, para que se mantenga unida a su Maestro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros, para que alimentados con la carne y la sangre de Cristo, tengan fuerza y valentía para oponerse al espíritu del mundo que no acepta el reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo que persiguen a Cristo en su Iglesia, o al menos lo desprecian, para que se convenzan de que Jesús es el Hijo de Dios y lo sigan en adelante, alcanzando así su salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hambrientos del mundo, para que vean solucionada su carestía por la solidaridad mundial y satisfecha su hambre de pan, puedan descubrir y saciar su hambre de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los bautizados que no han descubierto la inmensa importancia de la Eucaristía, para que se den cuenta de que sin alimentarse de Cristo no pueden tener vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor nos envíe el agua necesaria y por todos nosotros, para que unidos a la verdadera vid, que es Cristo, demos frutos abundantes para nuestra salvación y la del mundo entero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. A tus manos de Padre encomendamos nuestras peticiones. Escúchalas por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jorge, Sofía, Carmen y Dolores, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Señor resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pan de vida. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Reina del cielo.